noticia básicamente responde a un tema actual, a un tema de interés, a un tema que sea oportuno. Por eso se habla que la noticia en principio debe responder básicamente a los 5 interrogantes claves, pues, de los que se habla en redacción, que es el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Sin embargo, la noticia el periodista puede comenzarla de diferentes maneras. La idea es que es netamente informativo. La idea de la noticia es que el periodista debe ser objetivo, debe limitarse a los hechos, a las fechas, a los datos exactos, y debe dejar de lado la subjetividad. El lector se engancha en principio con el titular. El titular de la noticia debe cumplir con ciertos requisitos, debe informar, pero también debe enganchar. No debe exceder, o sea, no debe tener muchas palabras, debe ser muy concreto. El lead además debe tener un resumen o un dato de interés de la noticia, y igualmente el primer párrafo debe contestar los datos básicos de la noticia, o sea, debe responder a los datos básicos, de manera que el lector con el titular, el lead, que debe ser diferente al titular y al primer párrafo de la noticia, debe irse enganchando poco a poco. Pero creo que el primer vistazo, pues, del titular es el que engancha al lector. El hecho de trabajar en una institución y hacer parte de una organización exige que las noticias oficiales o los documentos o los pronunciamientos oficiales sean aún más serios, aún más objetivos, aún más elaborados. Aún se debe tener mucho cuidado con el tema, pues, del amarillismo, y debe responder, pues, como todos los escritos periodísticos, a una excelente redacción, ortografía, gramática, etcétera. Como se está representando una entidad, se está representando oficialmente el pronunciamiento de una entidad, o la posición de una entidad oficial, los escritos deben ser muy precisos, muy concisos. Se debe tener en cuenta que va para la ciudadanía en general, entonces, por lo tanto, su lenguaje debe ser muy sencillo, muy claro, muy preciso. Se debe tener mucho cuidado con cada palabra y con cada cosa que se dice, porque eso puede generar demandas o cualquier tipo de situaciones incómodas para la entidad. La crónica es otro género periodístico que, como su nombre, pues, lo indica, es un relato en el tiempo. Generalmente se utiliza muchísimo la descripción. Entonces esto ya lo hace diferente de la noticia, porque en la noticia las cosas son muy objetivas. En la crónica se acude mucho a la subjetividad. El cronista debe vivir el momento que está describiendo, debe estar pendiente de todos los detalles de cada situación, de cada cosa, de manera que se describa mucho, y haga ese relato de manera cronológica, independientemente, pues, del tema, pero se diferencia básicamente como en eso, ¿no? O sea, tiene muchísima descripción. Las entrevistas, digamos que también es otro género periodístico de tipo informativo. Exige al periodista mucha observación, de manera que enriquezca su relato y su entrevista. Tú puedes poner pregunta-respuesta, simplemente, o puedes armar un texto periodístico mucho más rico cuando le añades características del perfil del entrevistado, cuando añades cosas como su estado de ánimo, como dónde está ubicado, la oficina en la que está. Entonces, como que creo que con esa descripción y esa observación enriqueces más el relato periodístico de una entrevista. Básicamente es informativa, o sea, tú tienes que buscar como esa noticia dentro de la entrevista que engancha a la gente. Con una columna de opinión, con un editorial, tú pretendes influir en la opinión de los lectores,
pretendes dar un punto de vista y generar opinión, generar una percepción en ellos. Entonces, primero es importante que la gente en cualquier medio diferencie qué es una columna de opinión a qué es una noticia, pero exige mucho estudio, creo yo, porque vas a hablar y eres como el, o sea, te vas a pronunciar sobre algo en particular y ese pronunciamiento que vas a hacer debe estar basado en argumentos y en un estudio profundo del tema. Este tipo de informes se complementa e incluye actualidad, como el tema de la noticia, incluye entrevistas, incluye descripciones, incluye investigación. Entonces ahí es donde está como el reto del periodista. El reto, creo que primero hay que definir grupos de temas de los que se va a hablar, cómo va a ser la estructura del informe especial, en cada segmento de tema, qué se puede incluir, qué noticias, qué de las entrevistas que se hicieron dentro del informe especial, cuáles, qué pedazos que aplican para cada texto. O sea, ahí es donde se tiene que tener un criterio bastante formado como para hacer de todo este informe especial un relato sencillo, un relato ameno, un relato profundo al mismo tiempo, un relato donde se note la investigación que hizo el periodista, donde aparezcan sus fuentes, sus entrevistados, donde se le dé en cada segmento que se incluye, le dé fuerza a todo el contenido, porque es precisamente como su nombre lo indica, un informe que va mucho más allá, un informe mucho más profundo y del que la gente espera mucho. Entonces, las conclusiones de ese mismo informe deben ser muy buenas. Las conclusiones que saque el periodista deben ser más allá de lo que espera la gente, ¿no? Mucho más profundas. Todos los géneros periodísticos son muy ricos muy ricos en su contenido y en la forma de realizarlos. Creo que todo depende del personal al que vaya, de la persona, de la gente a la que vaya dirigido. Entonces, cuando tú haces un periódico, por ejemplo, que va dirigido a la ciudadanía, tienes que incluir dentro de tu artículo, dentro de tu relato, cosas, además de un lenguaje muy sencillo, cosas que la gente recuerde, que a la gente se le quede muy fácilmente. Entonces puedes acudir a un tipo de crónica que la gente lo lea de manera fácil, puedes acudir a noticias muy cortas, a píldoras. Mejor dicho, creo que todos los géneros aplican. Si hablamos de una organización a nivel interno, creo que aplican, solo depende de en qué momento se vaya a hacer, en qué medios se vayan a hacer, a qué personas se vayan a dirigir, pero creo que todos aplican dentro del trabajo periodístico organizacional o periodístico en cualquier medio de comunicación. I flow into your dream.